En la antigua ciudad de Micenas, un príncipe nació en una época en la que la grandeza y el poder se cernían sobre su reino. Agamenón, hijo del rey Atreo y la reina Érope, creció bajo la sombra de su padre, un monarca respetado y sabio. Desde su infancia demostró un espíritu valiente y una inteligencia excepcional. El joven príncipe fue educado en las artes de la guerra y la política, aprendiendo el arte de la diplomacia y el manejo de la espada. La figura de Quirón, el sabio centauro, lo instruyó en los secretos de la estrategia militar y el liderazgo, preparándolo para convertirse en un gran rey. A medida que Agamenón crecía, la grandeza de Micenas se hacía más evidente. Su padre, el rey Atreo, gobernaba con mano firme y justicia, y Agamenón se preparaba para seguir sus pasos y dirigir su pueblo con honor y sabiduría. Pero la historia de Micenas también estaba manchada por tragedias y rivalidades familiares. La rivalidad con su tío Tiestes llevó a un oscuro episodio en la vida de Agamenón. Su padre, el rey Atreo, exilió a Tiestes después de un conflicto amargo, y esto ensombrecería el futuro reinado de Agamenón. Cuando finalmente Agamenón se convirtió en rey de Micenas, su poder y liderazgo se hicieron notables. Era un monarca respetado en toda la región y su fama se extendió por toda Grecia. Pero con el poder también vinieron las pruebas y los desafíos. Con el tiempo, Agamenón demostró ser un rey formidable y respetado en toda la región de Grecia. Su liderazgo se extendía más allá de las fronteras de Micenas y su influencia política era ampliamente reconocida en la Hélade. Los reyes y líderes de otras ciudades-estado buscaban su consejo y alianza, y su opinión era considerada crucial en los asuntos que afectaban a toda la península. Su reinado se caracterizó por una administración justa y equitativa. Impulsó el comercio y la prosperidad económica, promoviendo el crecimiento de la ciudad y la región en general. Su sabiduría en la toma de decisiones y su habilidad para resolver conflictos internos hicieron que la estabilidad de Micenas floreciera bajo su mando. No obstante, con el poder y la grandeza también vinieron desafíos que pondrían a prueba su habilidad como líder. La complejidad de la política y las rivalidades entre ciudades-estado podían ser abrumadoras y delicadas de manejar. Agamenón tuvo que equilibrar las alianzas con otros reinos, mantener la paz interna y enfrentar amenazas externas. Además, como gobernante de una ciudad poderosa, también tenía que lidiar con las expectativas y responsabilidades que recaían sobre sus hombros. Los ciudadanos de Micenas confiaban en él para proteger sus intereses y garantizar la seguridad del reino. Cualquier decisión que tomara tenía el potencial de afectar a miles de personas, y la presión para tomar las mejores elecciones no era poca. Mientras lideraba a su pueblo en tiempos de paz, también se preparaba para defender a Micenas en caso de que surgiera algún conflicto. Los reyes griegos siempre debían estar alerta ante cualquier amenaza que pudiera surgir en la región. Agamenón debía estar preparado para defender a su ciudad y sus aliados en caso de que la paz se viera amenazada. Además, Agamenón, como rey de Micenas y hermano de Menelao, tuvo un papel destacado en la guerra de Troya, uno de los conflictos más famosos y épicos de la mitología griega. Su participación fue fundamental para la coalición griega que se unió para rescatar a Helena, la esposa de Menelao, quien había sido raptada por el príncipe troyano Paris. Cuando Menelao pidió ayuda a su hermano Agamenón reunir a los reyes y guerreros griegos en la expedición a Troya, este accedió de manera decidida. Convocó a los héroes y líderes más poderosos de Grecia, y juntos formaron una poderosa coalición con el objetivo de rescatar a Helena y vengar la afrenta sufrida por Menelao. Se convirtió en el comandante en jefe de la flota griega y lideró a los miles de guerreros que partieron hacia Troya. Entre los principales héroes que lo acompañaron estaban el valiente Aquiles, el astuto Odiseo, el audaz Diomedes, entre otros. Después de que la flota griega partió hacia Troya para rescatar a Helena y emprender la guerra de Troya, los vientos en el mar cambiaron repentinamente y se volvieron en contra de los griegos. Sin viento favorable, la flota quedó varada en Áulide, un puerto cercano a Micenas, sin poder avanzar hacia su destino. Agamenón, al mando de la flota griega, estaba desesperado por encontrar una solución. Fue entonces cuando Calcas,
un adivino y sacerdote, le reveló que los dioses, específicamente Artemisa, la diosa de la caza y protectora de la vida salvaje, estaban enojados con él y con la flota griega. La diosa había enviado los vientos en su contra como castigo por una ofensa cometida por Agamenón. La ofensa en cuestión involucraba a una sierva sagrada que Artemisa amaba y que había sido casada por el rey. Para apaciguar la ira de la diosa y obtener los vientos favorables nuevamente, Calcas le advirtió a Agamenón que debía sacrificar a su hija Ifigenia en el altar de Artemisa como ofrenda. Agamenón se encontraba en un dilema imposible. Amaba a su hija más que a nada en el mundo, pero también se sentía obligado a liderar a los griegos hacia la victoria en Troya. Finalmente, bajo una inmensa presión y conflictuado por su deber como líder y padre, accedió al sacrificio para salvar a su pueblo y a la expedición hacia Troya. El sacrificio de Ifigenia fue llevado a cabo en Áulide. La joven se presentó ante el altar sin saber la verdadera razón de su presencia allí. Esto dejó una marca indeleble en Agamenón. A lo largo de su vida, llevó el peso de la culpa y la tristeza por la decisión que tomó y por la pérdida de su amada hija. Tiempo después, ya durante la larga y ardua guerra de Troya, Agamenón demostró ser un líder valiente y estratégico. Su habilidad como líder militar fue crucial para mantener unida a la coalición griega y resistir las embestidas de los troyanos, quienes defendían con fiereza sus murallas. Sin embargo, tuvo tensiones con algunos de los otros líderes griegos, incluyendo Aquiles, lo que llevó a momentos de tensión y desacuerdos dentro de la coalición. De hecho, uno de los episodios más famosos y decisivos en los que Agamenón participó fue en el conflicto con Aquiles en el 10º año de la guerra. Agamenón lo ofendió tomando como esclava a Briseida, una joven troyana que era un botín de guerra de Aquiles. Esto provocó la ira del valiente guerrero y lo llevó a retirarse del campo de batalla, privando a los griegos de su mayor guerrero. La ausencia de Aquiles en la batalla dejó a los griegos en desventaja y sufrieron derrotas a manos de los troyanos, liderados por Héctor, el príncipe troyano. Agamenón se vio obligado a lidiar con las consecuencias de sus acciones y tuvo que buscar una solución para traer de vuelta a Aquiles al combate. Finalmente, después de una serie de eventos trágicos y la muerte de Patroclo, amigo cercano de Aquiles, el valiente guerrero decidió volver al campo de batalla y vengar la muerte de su amigo. Agamenón y Aquiles reconciliaron sus diferencias y juntos lideraron a los griegos en una embestida final contra los troyanos. En la famosa batalla final, Agamenón desempeñó un papel clave al liderar a los griegos en el asalto a las murallas de Troya. Con valentía y ferocidad, los griegos lograron entrar en la ciudad troyana y desataron una masacre. La guerra de Troya llegó a su fin con la caída de la ciudad, pero a un costo alto para todos los involucrados. La participación de Agamenón en la guerra de Troya dejó un legado de valentía y liderazgo, pero también ilustró las complejidades y las tragedias que acompañan a los héroes y líderes en los relatos mitológicos griegos. Su papel en la guerra fue fundamental para la victoria griega, pero también fue testigo de conflictos y desafíos que marcarían su vida y legado. El regreso de Agamenón a Grecia después de la caída de Troya fue tan trágico y complejo como su participación en la guerra misma. Su destino estaba marcado por la desdicha y la traición desde el momento en que puso pie en el suelo griego nuevamente. Después de la victoria en Troya, Agamenón regresó triunfante a Micenas, pero pronto se enfrentó a nuevos desafíos. Su esposa, Clitemnestra, había estado esperando su regreso con su amante, Egisto, y justo conspiraron para tomar venganza contra el rey. En su ausencia, Clitemnestra se había sentido abandonada y despreciada, y su rabia se infestó cuando Agamenón sacrificó a su hija Ifigenia. La muerte de su hija fue un peso insostenible en el corazón de Clitemnestra y su ira creció con cada día que pasaba. Fue recibido con alegría por el pueblo y su hijo Orestes. Sin embargo, Clitemnestra fingió estar feliz por el regreso de su marido y planeó su traición. El valiente rey de los aqueos y comandante en jefe de la flota griega en la guerra de Troya, regresó triunfante tras una década de asedio en la lejana ciudad de Troya. Pero su hogar, en lugar de recibirlo con regocijo, albergaba secretos oscuros y traiciones inminentes. Clitemnestra, su esposa, lo esperaba en el umbral,
con una sonrisa forzada y ojos que escondían un odio profundo y una sed de venganza. En el banquete de bienvenida, los aromas de la opulenta comida llenaban el aire. Agamenón y sus seguidores disfrutaban del festín, ajenos a la oscuridad que se cernía sobre ellos. La música y la risa resonaban en las paredes, pero Clitemnestra solo podía oír el latido retumbante de su propio corazón. Cuando la noche avanzaba y las sombras se volvían más densas, el palacio se llenó de un silencio ominoso. Los invitados se retiraron a sus cámaras para descansar y Agamenón yacía en su lecho, inconsciente del destino que se avecinaba. En la penumbra, Clitemnestra se acercó sigilosamente, con la determinación de una pantera acechando a su presa. Sus ojos brillaban con malicia mientras sostenía el puñal, símbolo de su sed de venganza. Egisto, oscuro y sigiloso como la sombra misma, esperaba a su lado, preparado para cumplir el oscuro plan que habían urdido juntos. Clitemnestra atravesó el umbral del lecho con pasos decididos y miró a su esposo dormido. Un momento de duda cruzó su rostro, pero fue reemplazado rápidamente por la ira acumulada durante años. Egisto la instigó a actuar, recordándole el sacrificio de su hija, la sangre derramada en nombre de una guerra que la había alejado de su esposo. Con un grito contenido, Clitemnestra clavó el puñal en el corazón de Agamenón mientras él despertaba, sorprendido y confundido. La traición era un puñal más afilado que cualquier espada. La sangre fluía, teñía las sábanas de carmesí, y el último aliento del gran rey escapó entre sus labios. Sus ojos, una vez llenos de valor y sabiduría, se extinguieron en un instante. Clitemnestra se paró sobre el cuerpo de su esposo, su mirada reflejando una mezcla de triunfo y pesar. La historia del asesinato de Agamenón se propagó como el viento, convirtiéndose en un eco triste y conmovedor de las tragedias que acechan en las sombras del poder y la ambición. El gran rey, el valiente líder, había caído víctima de las pasiones humanas, y su muerte dejó un vacío que nunca podría ser llenado. Aunque su reinado fue glorioso, las tragedias personales marcaron su vida y su legado. El sacrificio de su hija Ifigenia en el altar de Artemisa y la traición de su esposa Clitemnestra marcaron profundamente su corazón. Estos eventos dolorosos recordaban que, a pesar de su poder y liderazgo, también era un ser humano con sus propias debilidades y tragedias personales. Tras su muerte, Micenas quedó sumida en un luto profundo. Su hijo Orestes, lleno de dolor y deseoso de vengar la muerte de su padre, asumió la responsabilidad de liderar el reino. Sin embargo, la sombra de la venganza se cernía sobre él y el peso de su legado se hizo presente. La historia de Agamenón se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación, recordando a las futuras generaciones los peligros de la arrogancia y la ambición sin límites. Su sacrificio de Ifigenia y la traición de Clitemnestra se convirtieron en símbolos de las tragedias que pueden surgir en la búsqueda del poder y la gloria. A través de los siglos, el nombre de Agamenón se unió a los grandes héroes y líderes de la mitología griega, como Aquiles y Odiseo, pero su legado fue más ambivalente. Fue recordado como un rey valiente y un líder estratégico, pero también fue un hombre cuyas acciones y decisiones tuvieron consecuencias trágicas y desgarradoras. Aunque su vida llegó a su fin en un acto de traición, el nombre de Agamenón viviría para siempre en las historias y leyendas de la antigua Grecia.